Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras tareas diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 44 y siguiente. Dice: todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. Lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 44 y siguiente. Esta lectura se conoce como las primeras vivencias de la comunidad cristiana, de los inicios de la evangelización, de los inicios de la tarea que Jesucristo había encargado a sus discípulos, que Jesucristo había dejado esa gran responsabilidad sobre sus discípulos. Entonces esta lectura nos muestra cómo se vivieron esas primeras reuniones, cómo se daban esos primeros encuentros. Cuando leía esta lectura, se me vino mucho a la mente el cómo vivimos en medio del 2019, el año en que para muchos la historia cambió radicalmente, el año del COVID-19, el año en que muchos por primera vez experimentamos lo que era una pandemia, el temor, el miedo que generaba esa palabra. En mis años de vida, por primera vez escuché esa palabra y por primera vez viví una experiencia que sencillamente no sabía manejar. Y sé que a muchos de los que escuchan este audio y de las personas que conocen tuvieron la misma sensación. Tuvieron la sensación de no saber lo que se venía, de no controlar lo que estaba pasando. Ni las empresas ni los gobiernos tenían el control de lo que iba a pasar. Tenían la certeza de lo que se venía. Pero todo este COVID, todo este año fue un total aprendizaje. Fue un crecimiento en muchos aspectos de nuestra vida. Aunque muchos analistas han determinado que el año 2019, debido a la pandemia, tuvo un atraso tecnológico, científico y económico de casi más de 2 años. Pero hay que resaltar muchas cosas. ¿Y por qué hacía eco en mi vida de esta situación de la pandemia con esta palabra? Pues, primero que todo, a todos nos mandaron a estar encerrados. Nos mandaron a confinamiento, a vivir con las personas por las cuales trabajábamos día a día, a convivir quizás por primera vez por más de 4 y 5 horas diario con nuestra esposa y con nuestros hijos, a reconocer cómo eran realmente nuestros hijos, porque como padres tenemos la obligación de ir a trabajar para traer el sustento diario. Y vemos a nuestros hijos un rato en la mañana y un rato en la noche y luego se acuestan. Pero muchas de las acciones de sus costumbres y de sus actos los ven la mamá o las abuelas quienes los cuidaban. El año 2019, la pandemia nos regaló la oportunidad de reencontrarnos con nuestros hijos, de reencontrarnos ese primer amor con nuestro ser querido, con nuestra esposa, de volver a abrazar de una manera inexplicable a nuestra madre, de abrazarla y saber que en nuestro corazón siempre había estado esa sensación, pero por las ocupaciones del diario vivir se nos habían olvidado. Como dice la lectura, que todos tenían un solo sentir, algo en común, y era el miedo, el no saber qué iba a pasar,
el miedo a contagiarnos, el miedo a quedarnos sin abastecimiento en la nevera, el miedo a que alguien de nuestra familia se contagiara. Pero teníamos un solo sentir, y ese miedo en común nos impulsaba a encontrarnos con Dios, de la manera en como supiéramos hacerlo, a través de una oración, a través de repetir otras oraciones, a través de las redes sociales. Muchos se impulsaron a llevar la palabra de Dios a lugares que jamás habían pensado llegar. La pandemia no solo dejó momentos de tristeza y de dolor, porque fue cierto, los dejó. Hubieron familias que desgarraron muchos miembros de su familia. Hubieron personas que perdieron a familiares muy queridos, y fue una situación difícil para ellos, y fue una situación difícil para esa familia. Pero también nos dejó la gran oportunidad de encontrarnos, de abrazarnos con nuestros seres queridos, con los seres que amamos, pero que por ocupaciones diarias nos estábamos alejando cada vez más. Como dice la lectura, todo lo tenían en común. Yo recuerdo que en varias ocasiones algunos vecinos se acercaron a mi casa y traían un mercado. Y también recuerdo cómo muchas veces mi madre, que ya está un poco avanzada en edad, también venía y me traía un mercado. Y yo también lo hacía. Iba donde veía a aquellos hermanos que tenían una gran necesidad y que quizás no tenían un sustento, y también proveía un mercado. Llamaba a las personas con las que quizás en momentos diarios no podía llamar, para decirle que tuvieran ánimo, que tuvieran fuerza, que no desesperaran, que por más oscura que parecía la situación, al final íbamos a salir de la pandemia, que la pandemia no iba a ser eterna, que así como inició tenía una fecha de vencimiento, y que sin darnos cuenta, más pronto que tarde, iba todo a volver a la normalidad, a como estamos hoy. Pero la pandemia nos permitió acercarnos como familia, a acudir a ese Dios que teníamos rato que no acudíamos, a desempolvar la Biblia que estaba llena de polvo, a leerla, a escuchar reflexiones como esta que seguimos escuchando. Este canal comenzó a nacer en medio de la pandemia. Esta semilla de fe comenzó a gestarse en medio de la pandemia. Tuve la oportunidad de poder compartir con miembros de mi familia la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de ser en algunas ocasiones la piedra de apoyo para algunos que estaban perdiendo la esperanza y se estaban dejando llevar por la desesperación y el miedo y la incertidumbre. La pandemia nos ha dejado una gran enseñanza, que no podemos olvidar a nuestros seres queridos, que no podemos alejarnos aunque vivamos cerca, aunque vivamos en la misma casa. No podemos seguirnos alejándonos de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. Ya no teníamos la excusa perfecta que había que ir a trabajar. No, existía una realidad, y era que todos teníamos que estar en confinamiento. Y eso nos impulsó a hacer cosas con nuestros hijos que no habíamos hecho. Algunos hicieron cursos online de cocina y aprendieron a hacer comidas rápidas. Hicieron pizza, hicieron el festival del frito, hicieron torta, hicieron pan. Algunos jugaron juegos de mesa. Se reinventaron nuevamente como familia. Y esos momentos de angustia se convirtieron en momentos de alegría y de esperanza. Como adultos teníamos esa gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Que nuestros hijos, dentro de su infancia o su adolescencia, no se sintieran tan golpeados por eso que se llamó COVID-19. Por más temor que existiera, teníamos la esperanza de que todo iba a volver a su normalidad y que al final Dios siempre iba a iluminar el rostro de cada uno de nosotros. Dice el Evangelio, la lectura, que acudían diariamente al templo. Nosotros acudíamos diariamente, algunos quizás lo hacían con más frecuencia, a orar, a encontrarnos con ese providente divino, con ese Dios de amor que nos extiende su brazo. Querido hermano, volver a recordar esto es simplemente entender que aún en situaciones de dificultad,
Dios siempre nos provee de su infinito amor. Aunque muy oscuro se vea la situación, el sol siempre iluminará nuestra vida. Dios sabe valerse de momentos difíciles para enseñarnos su infinito amor. Dios sabe valerse de momentos difíciles en nuestra vida para hacer aflorar la fe, la esperanza y la caridad. Hubo una gran enseñanza después de un gran temor. Hubo una gran esperanza después de un gran miedo. La pandemia nos demostró qué tan vulnerables estamos, qué tan vulnerables somos y qué tan falta de fe hemos sido en nuestra vida. Porque los que estamos escuchando a este audio y muchos de nuestros seres queridos son leyenda. Sobrevivimos a una pandemia, sobrevivimos al COVID-19, al Zika, al chikungunya, al sarampión, a la viruela. Dios fortaleció nuestro sistema inmunológico, fortaleció nuestro sistema respiratorio, circulatorio y nos permitió ser triunfadores en medio de una guerra que no teníamos las armas suficientes para ganar. Libramos una batalla y nos hicimos fuertes. Nuestro espíritu se hizo fuerte. Nuestro aprendizaje se hizo fuerte. Y nos dimos cuenta que por más miedo que tengamos, siempre podemos movernos hacia el lado de la esperanza. Que por más que el demonio nos impulse la oscuridad, nuestro espíritu siempre nos jala hacia la luz que es Cristo. Las enseñanzas siempre vienen de una buena manera o de una mala manera, pero nuestra actitud es el detonante que hace que todo cambie. Querido hermano, sigamos con estos mismos sentimientos, como vivían las primeras comunidades, acercándonos a Dios, teniendo todo en común, viendo la necesidad del más próximo y orando por todos. Y estando, como termina la lectura diciendo, alegres, porque Dios nos ama por encima de todo y su misericordia alcanza para cada uno de nosotros en abundancia. Mi hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, maquíllate hermosa, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.